mientras más estudiamos, más nos damos cuenta que menos sabemos. Esto es como, como inversamente proporcional. Mientras más uno descubre cosas, ¡ay! Tanto que me faltaba por conocer. A veces pienso y miro hacia atrás tantos Shabbat que perdí, ¿cierto? Quizás que andaba haciendo en el mall, o en el estadio, en la playa, mientras se estaba dando la palabra ese día. Pero bueno, el Eterno tuvo misericordia, nos llamó a estudiar su palabra, a deleitarnos en su palabra. Así que vamos a comenzar. Para Chatré. Y a ver, ahí estamos. Bueno, tenemos hoy día una lectura que está en el libro de Devarim o Deuteronomio, como nosotros lo conocíamos, desde el capítulo 11, versículo 26, al capítulo 16, versículo 17. Haftará, tenemos Isaías 54, del 11 al 55.5, que nos dio nuestra hermana Rosita. También parte ya de las haftará de consuelo, ¿cierto? Ya hemos ido avanzando en este ciclo de consuelo que el Eterno nos ha dado. Pasamos el tiempo de la reprensión y ahora estamos entrando a un tiempo de consuelo. Y en el Brit Hadashah también tenemos varios citas que nos conectan con esta porción, que es 1 Corintios del 5, capítulo 5 del 9 al 13, 1 de Juan 4 del 1 al 6 y Juan 6, 35 al 51. Bien, vamos a hacer la bendición de la lectura de la Torá. Ya están todos. Vamos a esperar un poquito a los hermanos que vengan aquí a la mesa, que saquen sus cafecitos, porque vamos a hacer la parte importante que es bendecir al Eterno. Así que decimos, Barehu et Adonai Hameborah, Baruch Adonai Hameborah, Leolam Baed. Baruch Adonai Hamemborah Leolam Baed, Baruch Ata Adonai, Eloheinu Melech Haolam, Asher Baharbanu Mikol Haamin, Ben Atalanu et Toratot, Baruch Ata Adonai Noten HaTorah. Bendigan al Eterno, que es bendito. Bendito sea el Eterno, que es bendito por siempre jamás. Bendito eres tú, Eterno, Elohim nuestro, Rey del universo. Nos has escogido entre todas las naciones y nos has dado tu Torah. Bendito eres tu Eterno, donador de la Torá. Amén. Bien, hoy día vamos a estar trabajando sobre la cuarta aliyá. Ya tenemos varios videos donde hemos abordado las porciones anteriores, así que vamos a seguir avanzando. Y para eso le voy a pedir su ayuda, como todos los Shabbat, vamos a ir participando en la lectura. ¿Quién me apoya con el primer versículo de aquí, Ram? La primera estrofa, que parte en Deuteronomios 14, del 1 al 21. Sí, ahí dice donde... Sí, la primera, y ahí compartimos a otro hermano. Eres hijo del Señor tu Dios. No te hagas cortes en la piel, ni te rapes la cabeza en honor de un muerto, porque eres pueblo consagrado al Señor tu Dios. Él te eligió de entre todos los pueblos de la tierra para que fueras su propiedad exclusiva. No comas nada que sea abominable. Los animales que podrás comer son los siguientes: el buey, la oveja, la cabra, el ciervo, la gacela, el venado, la cabra montés, el ibis, el antílope y el carnero montés. Podrás comer cualquier animal rumiante que tenga la pezuña hendida y partida en dos, pero no podrás comer camello, liebre ni tejón porque rumían. No tienen la pezuña partida. Los tendrás por animales impuros. El cerdo es también impuro porque aunque tiene la pezuña partida, no es rumiante. No podrás comer su carne ni tocar su cadáver. De todos los animales que viven en el agua podrás comer los que tienen aletas y escamas, pero no podrás comer los que no tienen aletas ni escamas, sino que los tendrás por animales impuros. Podrás comer cualquier ave que sea pura, pero no podrás comer águila, quebrantahueso, buitre, negro, gallinazo, ni especie alguna de milanos ni de halcones,
ni especie alguna de cuervos, ni avestruz, lechuza o gaviota, ninguna clase de gavilán, ni búho, ibis, lechuza nocturna, búho del desierto, águila pescadora, cormorán o cigüeña, ni especie alguna de garzas, ni abubilla, ni murciélago. A los insectos voladores los tendrás por impuros, así que no los comas, pero sí podrás comer cualquier animal alado que sea puro. No comas nada que encuentres ya muerto. Podrás dárselo al extranjero que vive en cualquiera de tus ciudades. Él sí podrá comérselo o vendérselo a un forastero. Pero tú eres un pueblo consagrado al Señor tu Dios. No cocines el cabrito en la leche de su madre. Amén. Bueno, tenemos una aliyá cortita, pero con varios datos bien interesantes. Vamos a hacer la bendición posterior a la lectura de la Torá. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, asher natan lanu Torat emet, behaye olam natan betoheinu. Baruch atah Adonai noten haTorá. Bendito eres tu eterno Elohim nuestro, Rey del universo, que nos has dado la Torá de verdad y que implantaste vida eterna dentro de nosotros. Bendito eres tu eterno donador de la Torá. Amén. Hacemos la pregunta, ¿alguien tiene el comentario? Como está ahí en la tradición de Israel, reflejada en el libro de Hechos. Entonces, partimos con el comentario de esta porción, re, que significa observa. Un repaso completo de la parashá. En la primera aliyá tenemos la elección de la bendición y de la maldición, que es como el tema principal que caracteriza a esta parashá, re. En la segunda aliyá tenemos el lugar que Hashem escoge para poner su nombre. En la tercera aliyá tenemos las indicaciones de no imitar la adoración pagana ni escuchar a falsos profetas. Y la cuarta aliyá, que es la que nos corresponde hoy, nos habla de los alimentos puros e impuros. Este ya es un repaso de lo que vimos anteriormente. Recordemos que el libro de Devarim, Deuteronomio, es el discurso de Moshe a la nueva generación que iba a ingresar. Entonces les vuelve a repasar lo que ya se había indicado anteriormente. También tenemos los maaser, que son los diezmos, en la quinta aliyá. En la sexta aliyá tenemos el Shemitá, donde nos habla del perdón de las deudas y la liberación de los esclavos. Y la aliyá 7 termina con las festividades de peregrinación, que son Pesach, Shavuot y Sukkot. Entonces, esta aliyá, si uno mira todo el contenido que trae, es prácticamente toda la historia de Israel. Porque partimos con la bendición y la maldición. Sabemos que lamentablemente en nuestra naturaleza humana somos más dados a elegir la maldición. Aunque en nuestro libre albedrío nadie quiere la maldición, ¿cierto? Si yo pregunto quién quiere maldición, nadie levantaría la mano. Pero nuestra carnalidad nos lleva todos los días, cuando nos enfrentamos a una situación, a elegir la maldición en vez de la bendición. Que es más fácil hacer lo malo. O no, o debería ser más fácil lo bueno en realidad, pero nos cuesta, ¿cierto? Nuestra carnalidad nos juega ahí una mala pasada. Pero Hashem, a pesar de eso, nos dice, ¿sabe qué? Es como que esto va a pasar y yo voy a escoger un lugar donde voy a poner mi nombre. Así que, y de ahí nos exhorta a no, cuando lleguemos a ese lugar, no hacer las cosas como los paganos. También nos instruye a no comer como los paganos. Nos enseña también a las leyes económicas que vamos a tener que respetar en la nación de Israel. Y después nos habla del Shemitá, ¿cierto? El perdón de las deudas. Sabemos que el Shemitá es un reflejo del séptimo milenio. Y finalmente terminamos con fiesta. Cuando venga el Mesías vamos a ingresar a la tierra para poder entrar a un tiempo de festividad, tiempo de alegría y de regocijo. Bien, vamos a partir con el primer mandamiento, que es un poco extraño, ¿cierto? Yo cuando lo leí dije, qué raro todo esto que dice acá. Y creo que es bien importante que cuando venimos a la Escritura y nos enfrentamos a este tipo de mandamientos, es vital poder averiguar o investigar el contexto cultural de ese momento de Israel. Porque siempre mirarlo desde Occidente y desde el año 2025 hacia atrás, tenemos casi 3.300 años de diferencia
Y es difícil entender qué estaba ocurriendo en ese tiempo para poder interpretar estos mandamientos que Hashem le daba al pueblo de Israel. Entonces dice Deuteronomio 14:1, eres hijo del Señor tu Dios, no te hagas corte en la piel, ni rapes la cabeza en honor a un muerto. Porque eres pueblo consagrado al Señor, Él te eligió entre todos los pueblos de la tierra para que fueras de su propiedad exclusiva. Entonces, indagando dentro de la tradición de Israel, por eso yo creo para mí es muy importante siempre la tradición de Israel. A mí me gustan mucho líneas de estudio de maestros, no sé, por ejemplo, el Moré Rico Cortés, yo lo encuentro muy serio en su estudio, a pesar de que uno no pueda estar de acuerdo en todos los puntos con él, ¿cierto? Pero creo que es de uno de los maestros que más indaga en lo que es el contexto cultural de Antiguo Medio Oriente, y lo hace de manera bastante seria, buscando recursos, historiadores, datos arqueológicos, para no llegar a una interpretación a la ligera de las cosas. También el pastor Walter Agosto, considero que son pastores que siempre están investigando mucho ese tema. La hermana Nereida Romero también, me gusta su forma de estudiar, sus metodologías, para poder traer una visión que nos permita entender estos mandamientos que son un poco extraños. Bueno, dentro de la tradición de Israel, este mandamiento se conecta con el mandamiento del tefilim. ¿Se acuerda del tefilim? Que es ponerte esta cosita en la cabeza. ¿Por qué? Porque dentro de la traducción no se nota mucho, dice que no rapes la cabeza, dice en honor a un muerto. En hebreo dice ben enehem, que es entre tus ojos. No rapes la parte de entre tus ojos. Y esta parte es la misma que cuando estudiamos el Shema unos días atrás, hace alusión al tefilim. Dice que llevarás el mandamiento entre tus ojos y en tu mano, ¿cierto? En tu mano y en tus ojos, y después en tus puertas. Aparece la misma expresión, que es ben enehem. Acá tenemos cómo aparece en este versículo y cómo aparece en el Shema. En la misma palabra cambia solamente como acá queda la haf sofit al final, cambia un poquito la forma, pero es básicamente la misma expresión. Entonces, dentro de la cultura del antiguo Medio Oriente vamos a encontrar muchas similitudes entre la forma en que se adora al Eterno y en que se adoran los cultos paganos. Y yo me preguntaba, ¿por qué? ¿Por qué suele pasar eso? Orando al Señor, indagando, se viene a mi mente la palabra de que Hasatán es un imitador. Hasatán no es muy exacto, no es muy creativo. Y también sabemos que Hasatán, antes de su caída, conoció los modelos del cielo, ¿cierto? Porque él estaba con el Eterno, era parte de la adoración. Entonces, dentro de su caída, él conoce muchas cosas de cómo se mueven en los espacios celestiales. Entonces, generalmente, los cultos paganos tratan de replicar lo que se hace en el Eterno, pero de una manera pervertida. Por eso no sé si le llamó la atención cuando pasamos por Parashá Bilam, cómo fácilmente ellos levantaban 7 altares, sabían los protocolos y presentaban adoración. Y uno dice, pero ¿cómo? Y se contactaban con el Eterno. ¿Por qué? Porque conocían las formas de cómo se levantaba el culto a las deidades, por decirlo. Porque Hasatán trajo esos modelos a la tierra. Entonces, la Torá nos manda a hacer diferencia entre lo santo y lo profano. ¿Cuándo yo tengo que enseñarle a alguien a hacer diferencia? Cuando son cosas similares. ¿Cierto? Yo, si le digo, hermano, le voy a enseñar a hacer diferencia entre una pulga y un elefante. Usted diría, oh, ¿es necesario? Es obvio. Pero si yo le digo, le voy a enseñar a hacer diferencia entre un elefante africano y un elefante asiático, ay, ¿cuál es la diferencia? Entonces, por eso la escritura nos manda a tener estos puntos de diferencia, y especialmente en esta Parashat Re'eh nos enseña a no adorar como lo hacían ellos. ¿Por qué? Porque habían cosas similares. De hecho, en esta misma porción dice que los pueblos sacrificaban a sus hijos a los dioses, ¿cierto? Y eso es algo que uno lo rechaza.
Pero ¿de dónde Hasatán saca esto? Digo yo. ¿Se han preguntado? Porque ¿quién sacrificó a su hijo? El Eterno. Entonces, él pervierte estos conceptos, por decirlo, y los lleva a una adoración pagana. De hecho, por eso, cuando uno empieza a mirar al judaísmo, a ellos les cuesta tanto el cristianismo. Porque hay muchas cosas parecidas y es, pero ¿cómo no puede entender un Dios que sacrifica a su hijo? Porque los cultos paganos hacían eso. Y ahí nos pillamos la cola y uno tratamos de explicarle quién fue primero, el huevo o la gallina, ¿cierto? ¿Quién fue primero, el paganismo o son diseños celestiales que Hasatán alteró a través del paganismo? Entonces, por eso generalmente hay mucha discusión entre qué hace Israel, qué hacen los paganos, quién fue primero. Independiente de quién fue primero, qué cultura manifestó algo primero, son diseños celestiales que han sido pervertidos por Hasatán. De hecho, acá también, pasándome a la paracha anterior del falso profeta, ¿a quién creen ustedes que el judaísmo mira cuando lee ese texto del falso profeta? A Yeshua. Porque según ellos, o según la historia, el falso Mesías que llevó, o el falso profeta, que llevó a un pueblo a alejarse de los mandamientos de Dios, es Yeshua. Y el problema es que cuando estábamos en la teología cristiana le dábamos la razón. Porque le decíamos, sí, es verdad, Yeshua abolió la ley, ya no hay que cumplir eso. Entonces el judaísmo les daba, check, se cumplió Deuteronomio 13. Entonces ahora nosotros estamos haciendo un tikum, una rectificación y estamos en realidad luchando casi con 3.000 años de creencia, o 2.000 años de creencia, y desde el cristianismo que venimos, ¿cierto? Hay que empezar a hacer este tikum de rectificación. Me gusta mucho, hay un llamado que hace el More Rico, lo iba a traer acá, pero quizás para no extender tanto la presentación, él hace un llamado también en esta vuelta a la Torá que estamos teniendo nosotros. Hay muchas cosas que tenemos que analizar con calma, con cuidado, porque como venimos de un sistema donde nos sentimos vulnerados por mucho tiempo, ¿por qué no nos dijeron que era el Shabbat, no era el domingo? Nos sentimos como engañados, ¿cierto? Tantos años en la iglesia guardando, y otros puntos más, y venimos como con ese corazón herido. Y ahora que llegamos a la Torá, también tenemos una aprensión con el pueblo judío de que, pucha, a lo mejor ellos también nos van a hacer lo mismo y nos están metiendo cosas raras. Entonces, hay que tener ese balance y él dice, tranquilo, vamos con calma. Porque no podemos descartar cosas que él dice, yo después de 21 años, comenta en su testimonio, he tenido que reconocer que hay cosas que estaban bien en el judaísmo, pero que yo en su momento no entendí. Ahora que él estudia el templo y muchas cosas, puede ir ya sopesando y entendiendo un poco la mentalidad hebrea. Bueno, el tema de los tefilín para nosotros es un tema raro, ¿cierto? Yo no creo que nosotros tengamos un tefilín. Yo me acuerdo cuando vino el pastor Melo, primera vez que me enfrentaba a esos elementos, ¿cierto? Y me los puso ahí. Y uno, primer contacto con este tipo de cosas. Pero si no entendemos estos elementos, es difícil entender estos pasajes. Entonces, en la parte frontal de la cabeza se compara con el arca del pacto donde habita Hashem. Los ojos se comparan a los dos querubines donde se pone el tefilín. O sea, el tefilim, de acuerdo a la tradición de Israel, se pone aquí, en esta parte de la cabeza, que es comparada con el arca del pacto y nuestros dos ojos con los querubines. Entonces, la cabeza, ¿por qué es importante dentro de la tradición de Israel y dentro del relato bíblico? Porque la cabeza es la parte más elevada nuestra, ¿cierto? Del ser humano. Es la parte que es más alto, debería estar en contacto con el Eterno. Por eso se considera que es como la bóveda. Por eso tenemos que tener al Eterno en nuestra mente y en nuestro corazón. El Brit Hadashah nos habla también que tenemos que ser renovados, ¿cierto? En la mente del Mashiach. Hace alusión incluso al Rosh Hodesh. A propósito de eso, hoy día tenemos, al finalizar Shabbat, comenzamos Rosh Hodesh Elul, el sexto mes, que también es considerado un año nuevo, ¿cierto? Dentro de los 4 años nuevos que tenemos, es considerado el año nuevo para los animales. O sea, en este día los animales se contaban y se sacaban el diezmo. ¿Por qué? Porque ya vienen las altas fiestas. En un mes más
Estamos con tabernáculos, Sukkot. En Chile ya empiezan los asados con el 18, ¿cierto? Es un tiempo donde ya los animales se separaban para entrar a la fiesta. Entonces, bueno, continuando con el texto para no salirme, esta parte de la cabeza era importante dentro de la adoración a Dios. ¿Y qué hacían los paganos? También esta parte era importante para ellos. ¿Y qué hacían? Se ponían una señal y se rapaban esa parte. Entonces el Eterno le dice, no, ustedes no pueden hacer eso. Porque esta parte también es importante para mí, donde se pone en el tefilín. Y la otra parte de la cabeza que es importante es la nuca, donde se amarra el tefilín. Entonces dice que la tradición de Israel dice que en esta parte hay un hueso que no puede ser destruido nunca. Cuando los cadáveres de una persona empiezan a desmoronarse, ¿cierto? A volverse polvo, hay un hueso que nunca se va a disolver, que es chiquitito, que va acá atrás. Y dice que el Eterno de ese hueso va a tomar para crear nuevamente a la persona en la resurrección. Es como un huesito que él dejó especial en la cabeza llamado luz y queda justamente con el amarre del tefilim. Entonces nos conecta este hueso de la resurrección que se le llaman con la presencia de Shem que tenemos acá adelante. Entonces parte de la porción diciendo eres hijo del Señor tu Dios, o sea, nos afirma en la identidad como hijos. La primera parte de la aliyá nos parte afirmando en nuestra identidad como hijos. ¿Y por qué? Porque nuestro Padre es eterno. Si tenemos un Padre que es eterno, los hijos también son eternos, porque pasan a ser de la misma naturaleza. Es tan importante cuando Él dice que ahora a los suyos vino, a los suyos no le recibieron, pero el que lo recibe puede recibir este título de ser hijo de Dios. O sea, se abre, ¿cierto?, la opción de entrar en esta categoría, de ser un hijo de Dios. Recuerdo que un rabino contaba de Argentina que tenía un vecino que no era judío. Le dijo, oye, ¿usted es hijo de Dios? Sí, le dijo. Estaba así muy impresionado. Dijo, yo conozco al hijo del banco, del dueño del banco, conozco al hijo de un gerente, pero nunca había conocido un hijo de Dios. Y a veces, y él quedó así como impresionado, el mismo rabino, porque nunca lo había asociado así. A veces uno lo dice de manera religiosa, pero cuando uno asienta esto, ¿cierto? Dice, oye, yo soy hijo de Dios, realmente, o sea, de Dios. Si Él es eterno, yo también soy eterno. Él, como decíamos en la bendición de la Torá, Él ha implantado en nosotros la vida eterna. ¿Por qué? Porque Él es un Padre eterno. Entonces, nosotros que somos eternos también, dice la conclusión que saca el pueblo de Israel, dice, no debemos entristecernos por un muerto. Como dice el apóstol Pablo, como los que no tienen esperanza, ¿cierto? O sea, hay una tristeza natural, lógicamente, cuando muere una persona, pero no hay una desesperación. ¿Estoy grabando todo? Ah, sí, estamos grabando, ¿cierto? Sí. No hay una desesperación en la muerte, eso es lo que quiere decir. No tenemos que entrar en un estado de shock, ¿cierto? Donde pensando como las personas que no tienen esperanza, que nunca más voy a ver a esa persona. Porque acá nos está diciendo... Tenía que hacerlo más natural, como que no te están grabando. Vamos a verificar la grabación. Sí, está grabando. Ya. Entonces, tenemos una lucha en nuestra mente. ¿Se fijan? La lucha que tienen los paganos, que entran en un duelo por la muerte y como que el mundo se acabó con esa persona, versus los hijos de Dios que tenemos en nuestra mente la presencia del Eterno y la promesa de la resurrección. Dice, tenemos que permitir que Hashem habite en nuestra cabeza, o sea que esa presencia, como el arca del pacto que está aquí, habita en algo constante, nuestro pensamiento, por eso siempre tiene que estar en la Torá, tenemos que estar meditando en la Torá semana a semana. Cuando yo estudiaba esto, decía tantos años que perdí sin estudiar Torá, y ahora estamos como poniéndonos al día.
pero el Eterno tiene misericordia. Así que desde ese lado ya podemos ir entendiendo esta lucha, si se fijan, este cara y sello entre esta parte de la cabeza, que por un lado nos habla de honor a un muerto, de tristeza y raparme la cabeza por un muerto, versus la esperanza de resurrección en el tefilim, donde tenemos la presencia que nos conecta con el hueso de la resurrección, como dice la tradición. Interesante. Bueno, la cabeza también tiene que ver con el presentarnos delante de Hashem, que el otro día me parece que fue nuestro hermano Roberto, que comentó un tema del uso de la kipá y todo eso. Y es interesante que estos temas salgan porque tenemos que hablarlo en algún momento. Y todos yo creo que tenemos dudas respecto a estos puntos. Y para eso estamos, para conversarlo, para hablarlo. Entonces, interesante entender la cultura del antiguo Medio Oriente. La cabeza, como decíamos, es la parte más elevada del ser humano. Y sobre la cabeza siempre las antiguas civilizaciones mostraban quién estaba sobre él. Por ejemplo, Faraón tenía en su cabeza un atuendo, ¿cierto? Con una serpiente. ¿Qué quería mostrar él? Que Dios estaba sobre él. Después cuando Israel sale, ¿cierto? Y se levanta a los sacerdotes, el sumo sacerdote, Hashem le vuelve a poner algo en la cabeza. Y uno dice, ¿está imitando a los paganos? No, es que la cabeza se utiliza para representar quién está sobre mí. Entonces, Hashem le puso un turbante y además le puso una placa gigante, santidad a Hashem, sumo sacerdote, para que quede clarito a quién ustedes pertenecen. Y esta es la señal entre el Eterno y su pueblo. De hecho, después los sacerdotes también tenían que utilizar un turbante en la cabeza. Y escuchaba el Moré Rico, que él decía que cuando Israel subía a la fiesta, de la misma manera todos los varones tenían que presentarse con alguna cobertura de su cabeza. Y de ahí nacen estas tradiciones de usar gorritos. Por eso en todas las religiones te van a ver gente que utiliza distintos gorritos, distintos diseños. Y no es que sea, como le digo, algo pagano en sí, sino que era la forma de comunicarse. En ese momento de comunicar la fe. Imagínense que los antiguos nos miraran a nosotros ahora y dijeran, a ver, voy a ir al 2025, ¿cómo comunica esta gente su fe? Y verían que utilizamos YouTube, ¿cierto? Y dirían, pero ¿cómo si hay tan cristianos y paganos? Unos ponen reggaetón, otros ponen predicaciones. Son todos paganos. Y no lo entenderían, porque esa era nuestra forma de comunicar la fe. En el antiguo mundo era esta la forma de comunicar la fe. Y cada cual... Por eso ustedes van a encontrar culturas de allá, de acá, y que todos en su cabeza tienen algo que comunica quién era su Dios. Y así se comunicaban. Entonces, dentro del antiguo Medio Oriente, esta era la forma de poder mostrar quién estaba en mi cabeza. En Éxodo 29:6 dice, le pondrás el turbante en la cabeza y sobre el turbante la tiara sagrada, que decía santidad a Hashem. Ahora hay un versículo que es muy discutido, que está en 1 Corintios 11:3, que habla que el hombre no tiene que cubrirse la cabeza. Entonces, ahora, ¿cómo entendemos eso? Si ahora el apóstol Pablo saca un tremendo capítulo en su carta y hablando que el hombre no tiene que cubrirse la cabeza. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Nos cubrimos la cabeza? ¿No nos cubrimos la cabeza? Y nuevamente ahí rescato estos estudios de estos maestros que les comenté, porque también en el primer siglo es muy importante entender en el contexto cultural al que la iglesia se estaba enfrentando. Es muy importante entender las leyes de culto imperial, que son la forma en que se hacía el culto del Imperio Romano, las castas sociales que habían en ese momento, todo cómo se movía la sociedad de aquellos momentos en el Imperio Romano. Entonces dice 1 Corintios 11:3, ahora bien, quiero que entiendan que Cristo es la cabeza de todo hombre, mientras que el hombre es la cabeza de la mujer y Dios es la cabeza de Cristo. Todo hombre que ora o profetiza con la cabeza cubierta deshonra al que es su cabeza. En cambio, toda mujer que ora o profetiza con la cabeza descubierta deshonra al que es su cabeza. Es como si estuviera rasurada. Si la mujer no se cubre la cabeza, que se corte también el cabello.
Pero sí es vergonzoso para la mujer tener el pelo corto o la cabeza rasurada, que es, ahí se me fue el texto, parece que se desconfiguró. Pero bueno, todos entendemos esta discusión, ¿cierto? Porque cuando uno viene de regreso a la Torá, es uno de los primeros versículos que salta. Y dice, no, no hay que cubrirse la cabeza. Entonces, yendo al contexto del antiguo Medio Oriente y del Imperio Romano, acá tenemos una fotografía de la estatua de la familia de Ara-Pacis, altar, emperador de la paz Augusto, Roma, Italia. Acá está el emperador Augusto, donde se refleja cómo era la práctica del Imperio Romano en ese tiempo y cómo ellos adoraban a sus dioses. Entonces, ¿qué pasó en Corinto? Corinto era una ciudad del Imperio Romano y la congregación que se estaba formando en Corinto estaba culturalmente lejos de Israel. Ellos tenían hartos conflictos, por eso Pablo a ellos les tira harto a la oreja, si se dan cuenta en las cartas. Los reprende por sus conductas inmorales, porque ellos, yo creo que al apóstol Pablo pasó así como harta rabia con los primeros conversos, sobre todo con las primeras personas que no venían del contexto hebreo. Entonces todos ellos que recibieron al Mesías, pero en sus propios pueblos. ¿Y qué pasó? Que ellos querían adorar al Eterno a la manera que ellos conocían, lógicamente. Entonces empezaron a practicar este tipo de cosas. Así como vemos al emperador Augusto, que se cubría la cabeza de esta forma, ellos querían honrar al Eterno de la misma manera. Venir y cubrirse así. Y acá tenemos, por contraparte, a la esposa del emperador Augusto, con estos peinados ostentosos. ¿Se han fijado que hay una parte que la Escritura habla de los peinados ostentosos? Porque en ese momento había un movimiento casi como las feministas de ahora, en que ellas, imagínense lo que pasa en Irán, ¿cierto? En Irán obligan a las mujeres con el cabello. Y hubo un momento revolucionario en que las mujeres se sacaron eso y empezaron a tener estos peinados ostentosos. ¿Para qué? Para rebelarse del yugo machista, por decirlo, que en ese momento imperaba en el Imperio Romano. Entonces, este tipo de práctica ellos la estaban trayendo a la adoración al Eterno. Y ahí es donde Pablo les para el carro. Le dicen, ¿sabe qué? Dejen todo esto afuera. Todo esto no tiene nada que ver con el Eterno. O sea, las mujeres feministas con sus peinados para mostrar que ellas ya no están bajo el yugo de sus esposos. Y además los esposos cubriéndose la cabeza como se adoraba a los dioses del Imperio Romano. Entonces Pablo tiene que explicar que eso no honra al Eterno. Y ese es el contexto de la carta de Corintios. No tiene nada que ver con lo que se hacía en el templo. De hecho, el Morea Rico decía, si estas personas de ese momento hubieran tenido que viajar a Jerusalén, lógicamente se hubieran enfrentado a la cultura hebrea de ese momento. Pero estaban lejos, estaban en Corinto. Entonces ellos buscaban en su forma en que se adoraban sus dioses, tratar de hacerlo con el Eterno. Que es lo que esta porción dice que no debemos hacer. ¿Cierto? No debemos adorar a los dioses como se adora en los cultos paganos. Así que ese es un poco el contexto, no sé si se entiende, del uso del, por qué el pueblo de Israel usa estas kipá y estas cosas, que hay distintos diseños. Hay kipás kenazí, hay kipás sefardí, que son más grandes, más chicas. Hay unos que usan kipá de allá por Rusia, que son así unos gorros grandotes como usan los rusos, ¿cierto? El tema es que cada vez que Israel se presentaba delante del Eterno, no lo podía hacer con la cabeza descubierta, del sumo sacerdote hacia abajo. Sí. Consulta, como volviendo al punto de nuestro hermano Roberto, ¿tenemos que usar nosotros kipá? Yo creo que la kipá en sí se volvió una señal del pueblo judío. Podríamos utilizarla quizás sí en un momento ceremonial, pero para andar comprando en el supermercado, no lo sé. Porque al final pasaríamos a tratar de imitarlos a ellos y muchos pensarían que somos judíos, siendo que no lo somos. ¿Se fijan? Porque ya aparte de ser un elemento religioso, por decirlo, también es cultural o folclórico, si usted quiere decirlo. Es como que yo soy chileno, ¿me pondría un traje mapuche para ir al supermercado? No, porque ya es parte de ello, ¿cierto? La kipá la puedo usar yo, quizás en un momento de ceremonia de la Torá, o a lo mejor sí, para darle honor al momento, pero para ir al supermercado, ir a la playa, yo no me la pondría, porque no quiero ser como quitarle al pueblo judío su tradición o
o como tratar de suplantarlos, de disfrazarme de ellos, por decirlo, ¿cierto? Yo, si se fijan, yo siempre uso un gorrito desde mucho tiempo, porque me gustó esa forma de cuando me toca ministrar al Eterno, no hacerlo a cabeza descubierta, y yo lo hice a mi manera, que a través de un gorro muy común que le va a molestar a nadie. ¿Ahora significa que eso soy yo mejor o peor que otro? No, es una forma interna que cada uno tiene que ir analizando en su corazón, y si para uno representa algo en lo espiritual, lo hace. El problema es que cuando estas cosas se empiezan a imponer, yo empecé, no, todos los otros chavos, todos tienen que venir con gorro porque así vamos. No, ese es el problema ya, ¿se fijan? Entonces son cosas que uno poco a poco entiende y quiere honrar al Eterno en su vida de la mejor manera en que lo pueda hacer. Espero que haya podido contestar a nuestro hermano Roberto, no sé si estará por ahí. Espero que haya hecho la pregunta. Bien. Ya, mira, vamos en honor al tiempo, al final dejamos los comentarios para que no se nos alargue la grabación. Ya. Respecto al tema del nombre sagrado, que también fue una pregunta que nos hicieron una hermana un día, justamente en esta Parashat Re'eh dice, retrocedemos un poquito al capítulo 12, dice, demolerán sus altares, harán pedazos sus piedras sagradas, prenderán fuego a sus imágenes de la diosa Aserá, derribarán sus ídolos y borrarán de ese lugar el nombre de sus dioses. No harán lo mismo con el Señor su Dios. Entonces acá de este mandamiento se entiende que no debemos destruir el nombre sagrado. ¿Por qué? Porque dice que debemos destruirlo de los ídolos, pero no hacer lo mismo con el nombre del Eterno. Y de este punto es que el pueblo de Israel trata de no usar el nombre del Eterno de manera, ¿cómo decirlo?, en cualquier cosa, de manera cotidiana, sino de santificarlo. Por eso la pronunciación del nombre es algo tan celoso para el pueblo de Israel, y utilizan otras expresiones como Hashem. Generalmente la expresión Hashem se utiliza en el día a día común, y la expresión Adonai se utiliza más en los servicios ceremoniales, por decirlo, como lo común, y para el contexto ya si vamos a hacer una bendición, podemos hacer esa diferencia. De hecho, en nuestro Mesías Yeshua, yo creo que es la oración más famosa, que es el Padre Nuestro, si se fijan, él nunca se complicó por el nombre. Cuando los discípulos dicen, Padre, o sea, Maestro, enséñanos a orar, él parte diciendo Avinu. Él pudo haber dicho el tetragramatón en ese momento, ¿cierto? Quizá era el momento especial para que no hubiera revelado cómo era la pronunciación correcta. Pero él dice Avinu, o sea, le llama Padre o Padre Nuestro. Avinu viene de Ab. Y después dice, santificado sea tu nombre. En hebreo aparece acá el término Shem, que es Itkadesh, Shimha, que es la conjugación de esta palabra nombre, tu nombre, se pronuncia Shimha, se agrega la terminación Ha al final. Y él nos enseña en el Padre Nuestro a santificar el nombre, lo primero que nos enseña. Lo que pasa es que eso no lo entendíamos, al menos yo nunca lo entendía. Antes lo repetía, pero no sabía qué significaba santificar el nombre de Dios. Y él dice, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Y de ahí parte hacia abajo. O sea, primero le da un honor y un cabot al nombre del Eterno, y después recién parte con todas las demás peticiones. Entonces, algo que nosotros tenemos que aprender igual, a santificar el nombre, a no utilizarlo de manera indiscriminada ahora, porque en este regreso a la Torá, a mí lo primero que me llamó la atención cuando estaba en la iglesia cristiana fue el tema del nombre de Hashem. Y me puse a investigar cómo se pronunciaba, porque es lo que a mí el Eterno me atrajo. Después vine con el Shabbat, pero el tema del nombre fue una cuestión como obsesionada, como por un año. Y vi cómo opinaban los de allá, los de acá. Unos decían así, otros decían asá. Y ahí discutiendo si era Yeshua, Yahshua. Y fue como un año de eso. Hasta que después el Eterno me dijo, cálmate, cálmate, cálmate con eso. Vamos a entrar a otros puntos que yo quiero que tú entres. Claro. Y después, claro, con el tiempo uno empieza a madurar que el nombre tiene una santidad, que no es algo cotidiano, no es algo para discutirlo en las redes sociales.
es algo que tiene que estar guardado y consagrado para los momentos especiales. Entonces, aprendemos de nuestro Mesías Yeshua que Él nos enseñó a santificar su nombre. Ahora, si vamos más allá, la santificación del nombre tiene que ver también con nuestras acciones. El Eterno dice, profanaron mi nombre en las naciones. ¿Por qué? Porque decimos que somos creyentes, pero nos portamos muy mal, no como Él le gustaría. Entonces, si cargamos el nombre del Eterno, pero hacemos cosas indebidas, estamos también haciendo profanación de su nombre. Bien, hasta ahí el tema de la cabeza y del nombre, y ahora pasamos a alimentación kosher, el kashrut. ¿Cierto? Que uno dice, ¿qué más podemos sacar de esto si ya sabemos que no podemos comer cerdo y bla, 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 ni marisco, en resumen? Podríamos irnos tranquilos para la casa. Yo feliz porque nunca me gustaron los mariscos. Me obligaban a comerlo. Sí, en serio. Me decían, te va a hacer bien. No sé qué le enseñó a mi papá eso. Sí, en Tocopilla se comía mucho marisco. Entonces, el kashrut, que es la alimentación que el Eterno nos demanda en la Torá, es parte de los mandamientos Jukim, de los mandamientos que son un misterio, ¿se acuerdan? O más que un misterio, no tienen una explicación directa en la Torá. Entonces, tenemos la misión de poder indagar ahora en esos mandamientos, porque hay otros mandamientos que el Eterno nos dice, hace esto porque es para esto. Y ahí nos da fácil, ¿cierto? Pero cuando no nos dice por qué, pasan a ser, clasificamos como Jukim, como estatutos, donde nosotros tenemos que indagar ahora en ellos, para poder ir entendiendo por qué el Eterno nos habló de esto. Y generalmente los Jukim son los mandamientos que tienen mayor trascendencia en lo espiritual. Entonces, generalmente el kashrut o la alimentación kosher nosotros lo asociamos a lo saludable, ¿cierto? Pero va mucho más allá de lo saludable. De hecho, muchos comentan que el kashrut tiene que ver con una alimentación del alma, no tanto de mi cuerpo. El Eterno está preocupado de mi cuerpo solamente. Si mi cuerpo va a morir, va a resucitar, como recién hablamos. Glorificado además. ¿Por qué el Eterno le da tanto con el kashrut? Porque tiene algo mucho más profundo, que tiene que ver con una conexión con mi alma, con la alimentación de mi alma más que de mi cuerpo. Entonces, las leyes del kashrut, la alimentación kosher, son preceptos dietéticos que se consideran parte de los hukim o decretos divinos de razón desconocida, cuya observancia expresa fe y devoción a Dios en lugar de lógica humana comprensible. Acá la Torá nos da dos señales, ¿cierto?, para distinguir qué animales terrestres son kosher. Primero, la pezuña hendida y que sean rumiantes. Todos estos son herbívoros y ninguno es animal de presa. Eso también es importante, porque Dios no nos... Ay, ¿cómo vuelvo a la flechita? Ahí sí. ¿Por qué el Eterno no nos prohibió comer, o sea, por qué nos prohibió comer los demás animales? O sea, ¿por qué no me puedo comer un león, un elefantito quizás? Estaría bueno el asado, ¿cierto? Claro, o sea, comeríamos todo. Y el Eterno nos dio estas dos señales. De esta manera identificamos lo que pueden comer. Entonces, una explicación dada por el Rambán, que es un rabino del medioevo muy reconocido, dice algo interesante, dice, es que lo que uno come se vuelve parte integral de tu ser, afectando no solo tu carne y sangre, sino tu personalidad. Dado que estos animales tienen rango negativo, Dios no quiso que los comiéramos, para que no los adquiriéramos. Entonces, Rambán, ¿qué quiere decir? Dice que los animales tienen ciertas características y los que el Eterno nos permitió comer son aquellos que son herbívoros y que no cazan a otros animales, que no se comen a otros animales, como el león. ¿Por qué? Porque si nosotros comemos ese tipo de animales, es muy probable que esas características comiencen a tomar vida en nosotros, por decirlo. ¿Se fijan? Por eso es interesante la alimentación kosher. Yo cuando escuché esto, se me vino a la mente los mariscos y las características afrodisíacas de los mariscos. ¿Se han fijado que uno dice, no, coman marisco porque esto es afrodisíaco? Y van a andar, pero
Exacto, van a andar con la temperatura por los cielos. Y uno dice, ahí le encuentro razón a Rambam, porque ¿qué hacen los mariscos? Y me puse a investigar la función de los mariscos. La función de los mariscos es tomar toda la impureza que hay en el mar, purificarla. Son como pequeños filtros. Imagínense y ellos ¿por qué están en la costa? Reciben toda la impureza de las ciudades. Imagínate, todo lo peor del ser humano va a dar ahí, y estos animalitos lo que hacen es filtrarlo, y después yo voy y me alimento de todo eso. O sea, si uno le hace la trazabilidad, quizás de a dónde viene lo que ese animalito tiene adentro. Entonces yo comérmelo, ¿cuáles son las mayores impurezas del ser humano? Tienen que ver con la sexualidad. Entonces, lógicamente, si me como un marisco, yo creo que espiritualmente estoy tomando raíces espirituales de un montón de gente que lógicamente después ando como loco, o sea, y probablemente ese efecto afrodisíaco no va a ir a dar al lugar correcto. Y comienza la promiscuidad y un círculo vicioso. Entonces, el Eterno por algo nos dice, ¿sabe qué? Coman ciertos animales que tienen ciertas características, el resto no pueden comerlo, porque si no van a empezar a tener problemas. Y uno dice problemas, hay gente muy salvaje que uno dice, pero ¿cómo hace eso? Son animales, peor que animales, terminamos diciendo. Quizás que comieron, ¿cachai? ¿Cuál será su dieta? ¿Cuál será su forma de alimentarse? De hecho, también habla de las aves, ¿cierto? Y escuchaba a un moré que explicaba este punto, y dentro de las aves que se nombran casi todas son cazadoras y son de rapiñas. Y la característica de estas aves es que tienen muy buen ojo. Pueden mirar de lejos dónde está mi presa. Y muchas veces nosotros somos así. Yeshua dijo, cuidado con tu ojo. O sea, saca primero la viga de tu ojo y después juzga al otro. Si nosotros nos comportamos de esa manera como esas aves que observamos a todo, nos creemos superiores, porque la ave está por arriba, miramos a todos por debajo, y me creo superior que todo y le ando buscando la yayita a medio mundo. Ese hermano, si usted supiera ese hermano, lo que hizo. Claro, me estoy comportando como esta águila, como este gallinazo que estoy buscando el punto débil para poder destrozarlo. Entonces, por eso el Eterno dice, no quiero que ustedes adquieran esas propiedades. Quiero que se cuiden y que coman lo que yo les voy a decir. La vida, dice, está en la sangre, que también prohíbe comer la sangre. O sea, ahí uno empieza a entender por qué el kashrut va más allá solamente de una alimentación para mi cuerpo, porque si llevamos todo es proteína, ¿cierto? Cuando ahora que uno se pone a hacer ejercicio y cosas, empieza a mirar las proteínas, no, el cerdo tiene proteína, los mariscos tienen proteína, entonces sería saludable para el cuerpo, pero para mi alma quizás no lo es, ¿se fijan? De esto se desprenden que las buenas características están en alguna manera relacionadas a las pezuñas hendidas y al rumiar. Dios quiere que tengamos buenas características, lo que significa que de alguna manera también deberíamos tener pezuña hendida y rumiar. O sea, nosotros deberíamos también ser como animalitos kosher para el Eterno, tener pezuña hendida y rumiar. Pezuña hendida, vamos a ver qué nos puede decir esto. La pezuña hendida es la parte del cuerpo del animal que está en contacto con la tierra. La característica hendida permite caminar con equilibrio. Acá vemos un ejemplo de unas cabras, cómo están en estos peñascos y acá en una ¿cómo se llama esto? Donde, se me fue el nombre, donde botan el agua. Sí, unos acantilados, exactamente. En una represa. Y miren la capacidad que tienen de agarrarse en la adversidad. O sea, cuando todo está cuesta abajo, lo que le permite a la cabra mantenerse en un estado de equilibrio son sus pezuñas hendidas. ¿Cuánto nos hemos sentido así en la vida? Que estamos como en un acantilado que ya a punto de caer, pero nos agarramos del Señor con toda nuestra fuerza y ahí estamos. Esa característica quiere el Eterno de nosotros, que seamos como estos animalitos kosher de pezuña hendida y que nos agarremos de Él con fuerza contra viento y marea. Y ahí está toda la familia, mira, ahí tenemos todos que agarrarnos, desde el más chiquitito hasta el más grande. Porque esto no lo podría hacer un caballo que tiene la pezuña entera, resbalaría y caería al precipicio. ¿Se fijan? No lo puede hacer un tigre, ni un super león con sus garras, igual resbalaría y caería. Lo hace la pezuña hendida.
La mayoría de nosotros por naturaleza servimos a Dios de dos maneras. Algunos servimos por amor y otros por temor. Cuando servimos a Dios de una sola de estas maneras, es como si ahí volvimos, me parece. Arriba. Ahí estamos, las pezuñas hendidas. Ya, ¿se escucha bien, hermano, de la conexión? Nos caímos. Sí, ahora sí, ahora sí. Perfecto, tío. Gracias. Bien, entonces quedamos en las pezuñas hendidas. Dice, cuando servimos a Dios de una sola de estas dos maneras, es como si tuviéramos una sola pezuña sólida. O sea, no seríamos kosher. Cuando vamos a encontrar en nuestra naturaleza que servimos con amor y temor, es como que si tuviéramos pezuña partida, es decir, kosher. Necesitamos estas dos características. El Eterno nos habla siempre de su amor y de su temor. El temor nos enseña y nos ayuda a no pasar los no de Dios. No matarás, no adulterarás, no darás falsos testimonios. Para poder cumplir los no de Dios necesitamos tener ese temor. Y los mandamientos positivos necesitamos el amor. Son los dos equilibrios. No podemos ser solamente amor, no podemos ser solo temor. Ambos extremos nos hacen no kosher. ¿Se fijan? Tenemos que tener el equilibrio, el balance. De la misma manera, el mensaje de la Torá no podemos entregarlo ni muy livianamente, decir, no, venga, todas la Torá, así total, acá vemos. O entregarlo de manera muy estricta, tienen que venir a cumplir la Torá porque si no, no. Tenemos que tener el equilibrio. El Eterno así nos trata a nosotros, con un equilibrio. Ahora, la característica de ser rumiante, dice, hay algo más que hacer para mantener nuestro interior kosher, que es rumiar. El animal kosher, después de tragar su alimento, lo regurgita y lo vuelve a masticar. En lo que respecta a las actividades terrenales, debemos reevaluar constantemente nuestra situación y asegurarnos que estamos en el camino correcto. O sea, esto nos habla de poder ser gente que meditamos nuestra vida. O sea, lo que hoy aprendimos en la Torá, lo que hacemos en nuestro día a día, tenemos que tenerlo en constante evaluación. Esto hace un animalito al rumiar. Y la vaca creo que son como 7 horas que está masticando, rumiando. O sea, le da vuelta al asunto para poder asegurarse que lo está haciendo bien. De la misma manera nosotros, la Torá, no es que escuchamos el mensaje, estuvo bueno, y me voy. No, tenemos que empezar a masticarlo. Por eso el Eterno nos da una semana para estudiar la paracha. No nos da un día. O sea, tenemos 7 días, podemos dividirla cada uno en una aliyá. Si queremos cada día reflexionamos sobre una aliyá. Siempre nos está dando procesos de conteo. Después tenemos 50 días, ¿cierto? Contando. Ahora vamos a empezar los Selijot, primero de Lul hasta Yom Kippur. Son procesos donde el Eterno nos da para poder darle vuelta a nuestra vida, para poder analizarla, poder masticarla, poder procesarla y de ahí sacar el alimento. ¿Se fijan? Eso nos hace también a nosotros ser personas koshers, no ser impulsivos, que nos cuesta a nosotros. Yo a veces soy muy impulsivo. Ya vamos. Como el comercial, ¿se acuerda del auto? Que le gustó el auto, prendió, compramos el auto. Y el Eterno dice, no, tranquilo, procesemos las cosas, démosle vuelta. Porque cuando somos impulsivos cometemos errores, tomamos malas decisiones, a la rápida. Entonces, Moche siempre cuando tenía un problema le decía, mañana hablamos, mañana lo vemos. Con Cora le dijo, mañana. ¿Por qué? Porque necesita que nosotros podamos darle vuelta a un asunto, no apresurarnos en decisiones. Entonces, no apresurarnos en tomar un estudio a la rápida, ya listo, ya aprendí esto, y después quizás ni me acuerdo, sino que la idea es que podamos, la Torá, el alimento de nuestra vida, procesarlo, masticarlo, darle vuelta una y otra vez, hasta que podamos extraer el alimento y demos fruto, en este caso la leche de la vaquita.
para que el pasto se transforme en leche, hay harto proceso en la vaquita, hay hartas vueltas que dar. Animales no kosher, ¿cierto? Tenemos 4, y acá esto se considera una prueba divina de la Torá. Porque como el Eterno hace 3300 años, cuando no había Discovery Channel o Animal Planet, pudo asegurar que existían solamente 4 animales que cumplían esta característica. Y hasta el día de hoy son los únicos 4 que lo cumplen. Entonces, ¿cómo, de qué manera un pueblo, si es que lo escribió, porque no sé, los más ateos dicen, no, eso lo escribió un hombre. ¿Cómo un hombre de esa época pudo decir y jugársela por solamente 4 animales en todo el mundo que no cumplían estas 4 características, que es el camello, la liebre, el conejo y el cerdito, el jazir, que no cumplen, o sea, una o la otra. El camello, la liebre y el conejo son rumiantes, pero no tienen pezuña hendida, y el cerdo tiene pezuña hendida, pero no es rumiante. O sea, de todos los animales que existen en la tierra, solamente estos 4 quedan fuera de la clasificación que da el Eterno. Entonces esto se considera como una prueba de la divinidad de la Torá, porque no hay otra. ¿Quién es el único que podría asegurar esto? El que lo creó. El que dice, y uno dice, ¿y por qué el Eterno puso esto? No era necesario. Hubiera dicho, ¿sabe que estas son las 2 características? Ustedes vean. Pero fue tan misericordioso que dice, les doy estas 2 características y les paso el dato. Hay 4 que no van a cumplir. ¿Se fijan? Nos da como que nos sopla un datito. Estos 4 no van a cumplir por si acaso. Y esto se considera una prueba de la divinidad de la Torá. Porque hasta el día de hoy esto se mantiene y científico que usted encuentre no va a encontrar otro animal. Son los únicos 4 que existen en el planeta Tierra. Y de hecho también los judíos hacen un comentario respecto a la divinidad de la Torá oral. Porque la Torá oral dijo que también tenemos los peces, ¿cierto? Que tienen escama y aleta. Entonces cuando la Torá oral analizó esto, dijo, no pueden haber peces que tengan, o sea, todo pez que tenga aleta siempre va a tener escama. Y eso lo dijeron como hace 2000 y tantos años atrás. Me dice, pero ¿cómo también un rabino va a hacer esta aseveración si ni siquiera conoce todo el mundo? Y hasta el día de hoy eso se cumple. También se considera que es revelación divina que el Eterno le dio también al pueblo de Israel, como para ayudarle y decirles, ¿sabes que no busquen tanto? Les voy a pasar un dato, les doy otro dato, hagan esto. Es como cuando el padre le da una instrucción al hijo y lo ve que está como loco por todos lados buscando y le dicen, ¿sabe qué? No busque por ahí. Anda ya directo. Y esto también está dentro de la Guemará hace 2000 y tantos años y también se considera una prueba de este contacto divino entre el Eterno y su pueblo. Cosas interesantes del Kashrut. Bueno, algunas razones también, como el Eterno al darnos, no nos dio explicaciones, nos dejó la tarea a nosotros, hay que averiguar qué hacemos. Algunas razones de los beneficios del Kashrut tienen que ver con la higiene, ¿cierto? La alimentación kosher es mucho más higiénica que la alimentación secular. Dice, los animales no deben estar enfermos, a pesar de que sean kosher. Por ejemplo, si hay una vaquita que es kosher, pero si está enferma, ya no es kosher. ¿Se fijan? Tiene que estar con todos sus signos vitales bien, o esté próxima a morir, enfermita que ya se va a morir, no puede ser considerado kosher. ¿Qué hacen una vez que el matarife, que se conoce como el chojet, sacrifica el animal? Lo primero que tiene que hacer es revisar los pulmones para ver si es que había alguna presencia de enfermedad. Y con eso sigue el paso siguiente dentro del proceso de cacherización. El proceso de matanza se conoce como chejitá. Este proceso también tiene algunas reglas. Bueno, después de la carne se le extrae la sangre, porque dice que no podemos comer sangre, ¿cierto? Viene un proceso de lavado, se deja remojar como media hora la carne del animal para sacar todo coágulo. Después viene un proceso de salado de la carne para que la sal absorba todo el resto de sangre, se deja más o menos por 1 hora y después se enjuaga y ya queda lista para comer. Se inspeccionan también los utensilios, que los cuchillos estén limpios, no tengan contaminación cruzada, que es uno de los puntos más importantes dentro de la cacherización.
Por lo tanto, esta carne kosher no es tan fácil de conseguir, porque dentro de nuestros mataderos que uno compra en el supermercado y todo eso, lógicamente no cumplen con esto. Pero sí es bueno conocerlo, que el proceso de la cacherización de la carne involucra todo eso. La otra vez me conseguí un dato de un rabino acá en Chile que vende carne kosher, pero lógicamente es más caro porque tiene más supervisión, tiene mucho más reglas. No sé cuánto costará el kilo de lomo vetado, por ejemplo, no sé, kosher. Pero es interesante que nosotros vamos conociendo esto. Por lo menos ya hemos ido avanzando de dejar de comer ciertas cosas, ¿cierto? Y dentro de nuestra fuerza, de lo que tenemos acceso, ir cumpliendo con la alimentación de kosher. Ah, sí, sí. Exacto, si no hay maltrato animal. En ese sentido. Claro, acá tengo ese puntito, la humanidad. Ahí lo vamos a comentar exactamente. Respecto al tema de salud, también acá hay un mandamiento que es bien discutido, que tiene que ver con no mezclar la leche con la carne. Esto es parte también del kashrut del pueblo judío, porque se fijaron que dice al final, no comerás el cabrito en la leche de su madre. Entonces este versículo es bien discutido, se puede comer leche con carne, no se puede comer. ¿Podríamos comer barro luco o no podríamos comer? El Dani está acá atento, dice, al veredicto. Pero bueno, hay varias interpretaciones de este texto. También hay que ir al contexto, ¿qué pasaba en ese tiempo? Sacrifico un animal, no tengo agua, probablemente saco la leche de la misma vaca. Entonces, y ahí cuezo, hago todo un pack, me ahorro, porque en ese tiempo no había supermercado. Ahora vamos al supermercado, compramos la carne, compramos el agua por allá, ¿cierto? En ese tiempo no, imagínate estar en el tiempo salvaje, encontrar, no sé, en un lugar un ternero con su mamá, sacrifico el ternero y en qué lo cocino, si lo quiero cocer, le saco la leche a la mamá y hago todo un pack y cocino. Entonces el Eterno dice, no, eso no se puede hacer porque hay mucha crueldad. O sea, sacrificar al animal y además en la propia leche que él bebía, cocerlo, es como a uno se le aprieta el corazón. Entonces el Eterno también dice, a mí se me aprieta el corazón, no hagan eso. Pero de esto el pueblo judío también desprendió que no se podía comer la leche con la carne junta. No digo, es bien discutido, pero hay que mencionarlo también. Porque se discute el tema cuando visitan los ángeles a Abraham, dice que Abraham va y cocina el cabrito y además le sirve la mantequilla. ¿Qué dice el pueblo judío respecto a ese punto? Es que no lo comió en el mismo tiempo. Porque ellos dicen que hay como 7 horas en que tú puedes comer, de que comes la carne y después puedes comer un lácteo. O sea, no es que no se pueda comer nunca, sino que tiene que haber una separación de tiempo. Y tienen también sus fundamentos médicos, que el procesar la carne con la leche, de hecho las personas cuando están enfermas tratan de no hacer esa mezcla que les pueda irritar el estómago, porque como que fuerzan mucho el cuerpo al procesamiento de estos dos alimentos al mismo tiempo. Entonces, ¿qué dicen ellos? No, es que Abraham se los dio, pero se los sirvió uno al almuerzo y otro al tecito. Una cosa así. Ahora, si comen la leche primero, hay menos tiempo, creo que son como 3 horas, depende del orden de lo que uno coma. Pero bueno, hay que conocerlo, así piensa nuestro pueblo querido. Los mariscos poseen un factor cancerígeno, por lo que hablamos recién, que absorben gran cantidad de contaminantes en el mar. Y los cerdos que comen basura. Industrialmente, ustedes saben que para reducir costos le dan de todo. Aparte, como dice el dicho, chancho limpio no engorda. Así que si le doy comida muy saludable, el cerdito probablemente no engorde tanto, sea más flaquito. Pero si le doy basurita y estiércol y cosas, va a quedar gordito para la venta. Bueno, humanidad, lo que me comentaba mi esposa querida Lida. No se maltrata al animal durante su faenamiento. El cuchillo tiene que ser extremadamente filoso y el chofjet tiene que ser rápido y preciso. La idea del sacrificio de un animal kosher es no estresarlo. A veces uno compra carne y no, compra este corte que es suavecito y tú lo compras y viene igual. Oye, hermano, no me dio malo el dato porque venía súper dura la carne. Porque muchas veces los animales sufren gran cantidad de estrés antes del sacrificio.
Entonces lo que pretende hacer la Shejitá del pueblo de Israel es prácticamente que el animal no se dé cuenta que lo van a faenar. Entonces tienen que hacer un cuchillo casi como una hoja, que muchas veces los chojet se cortan ellos mismos sin querer, porque es tan filoso que no se dan cuenta. Que terminan haciendo, ay, tienen el dedo cortado porque no se dieron cuenta que el cuchillo le cortó. Entonces, tienen que llegar a ese nivel, afilan, yo he visto cómo afilan con unos afiladores grandes, están ahí casi con un micrómetro midiendo porque no puede tener ni siquiera una astilla en el filo del cuchillo. Tiene que ser casi perfecto. Y de esa manera sacrificar al animal casi sin que él se dé cuenta, casi haciéndole cariño, de repente, y el animalito no se dio cuenta. Entonces, la idea es que ser muy humano en este tema. Ahora está la confrontación, ¿cierto? Porque en este tiempo el tema animalista también está muy fuerte, ¿cierto? Y creo que esta discusión lo comenta el pueblo de Israel que la tuvo Caín y Abel. Interesante esto. Uno piensa que estas son cosas de ahora, pero dice que Caín y Abel tuvieron una discusión por esto. Por eso Abel sacrificó un animal y Caín no quiso sacrificar un animal. Trajo vegetales, ¿cierto?, a la ofrenda del Eterno. ¿Por qué? Porque Caín decía que los animales son nuestros hermanos. No sé si usted ha escuchado eso ahora. Yo he escuchado a mucha gente que dice, no, los animales son nuestros hermanos. Por lo tanto, no los matemos, no los comamos. Y Abel dijo, no, o sea, los amamos mucho, pero nosotros los seres humanos estamos sobre los animales. Porque el Eterno nos dio el señorío sobre ellos. Y por eso él hizo su sacrificio, lógicamente, de una forma lo más sin sufrimiento, pero Caín no. Dijo, no, yo me la juego y no como nada de ello porque son mis hermanos. El problema de ese pensamiento que terminó en que el ser humano miró tanto al animal de par a par que terminó relacionándose con él. Y eso fue lo que ocurrió en el diluvio de Noé, donde los hombres hasta hacían bestialismo, porque para mí es mi hermano. ¿Se fijan? Me puedo casar con él si quiero, porque somos iguales. Y ahí terminó la depravación y vino el diluvio. Entonces, es un pensamiento que ahí tiene una delgada línea entre cuidar al animal y pasarme al otro lado de cometer cosas que el Eterno no le agrada. Entonces, otro punto interesante es la asimilación. Me gustó mucho esto. Evitar matrimonio entre jóvenes, practicantes de la Torá y gentiles. Porque cuando yo a un niño de chiquitito le enseño a comer kosher, va a llegar a cierta edad que quizás conozca a otra persona que no come kosher, pero empiezan a tener alguna atracción. Y llega el momento en que esto se manifiesta. Y si nuestro hijo está acostumbrado a comer kosher y ve que su pretendiente está comiendo cerdito, le causa una repulsión. Entonces es una estrategia también para el pueblo judío de mantener a su pueblo alejado de estas posibles tentaciones de afuera. Por eso es importante que los niños de chico aprendan a tener esta alimentación y no sé, pues el día que se encuentren con una chica que le llame la atención pero que venga comiendo salchicha, le cause esa repulsión, así como... Son estrategias prácticas, ¿se fijan? Y una vez dice, no, le habla, no te conviene, no te conviene. No vais por ese camino hasta que la tenga que enfrentar en una situación de esta, comiendo salchicha, comiendo un completo, comiendo una pizza con salame, y le cause esa repulsión. ¿Se fijan? Esto lo encontré súper interesante. Ahora la pregunta, ¿ustedes creen que el Mesías se va a casar con una novia que no coma kosher? Esa es la pregunta. Si nuestros propios hijos podrían tener este comportamiento, y la idea es que lo tengan, ahora el Mashiach, bueno, tenga misericordia. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, dice la Escritura. Dominio propio, elevación, kedushá. Hay reglas que se conectan, esta regla se conecta con la sexualidad también dentro del pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque tanto en la alimentación o la ingesta de alimentos como la sexualidad representan los dos máximos placeres del ser humano, lo que más dispara la hormona de la felicidad. Y ambos temas están bien limitados en la Torá.
y ambos temas están relacionados a la santidad. Entonces el Eterno, incluso cuando nos habla de la comida kosher, termina diciendo sean santos porque yo soy santo. Esa famosa frase la presenta después de la alimentación kosher. Entonces, en el tratado del Talmud, estos dos temas los trata juntos, la sexualidad y la alimentación. Y curiosamente, ¿qué es lo que más uno ve en las festividades cuando hay fiestas y celebraciones? Ingesta y después promiscuidad. Van como de la mano, juntitos. Entonces, por eso la Torá conecta estas dos cosas. Dice, si tú aprendes a refrenarte en lo que es la alimentación, vas a aprender a refrenarte en lo que es la intimidad sexual. Porque tanto uno como otro, el Eterno los limita. No te relaciones con esta, no te puedes tener relaciones con esto, no te puedes... Y la alimentación también, no puedes comer esto, no puedes comer esto, no puedes comer esto. Entonces, van directamente relacionadas y son un ejercicio para el dominio propio. Ahí citaba el tema de los alimentos afrodisíacos. Y estos dos puntos nos hablan de santidad. Se fijan que este aspecto del Eterno, que es la santidad, es el único que se repite 3 veces. ¿Por qué otro aspecto del Eterno no se repite 3 veces? Porque el Eterno, por ejemplo, es Gadol, grande, eterno. Pero no dice Gadol, Gadol, Gadol. Pero sí dice Kadosh, Kadosh, Kadosh. 3 veces santo. ¿Por qué 3 veces santo? Bueno, nuestro pueblo lo comenta que habla de los niveles de santidad que tenemos para acceder a él. El primer nivel es de lo material, ¿cierto? El segundo nivel lo relaciona a las estrellas, al universo. El tercer nivel a todo el mundo espiritual, a ángeles. Él está siempre por sobre todo eso, apartado de todo eso. En el primer nivel, en el segundo nivel, en el tercer nivel. O sea, Él es santo, santo y santo sobre todo. En 3 niveles está más elevado. Exactamente como el tabernáculo. Y vemos estos 3 niveles en distintos aspectos. Interesante que nosotros también al comer estos alimentos, elevamos también estos alimentos. Porque si nosotros cumplimos un mandamiento y criamos una vaquita, ¿cierto? Esa vaca creció, 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 murió, dio su vida para alimentarnos a nosotros. Y ahora si nosotros guardamos mandamientos para el Eterno, esa vaquita nos está dando su vida para que nosotros tengamos energía para cumplir los mandamientos del Eterno. Entonces hacemos una cadena de elevación. ¿Se fijan? La Escritura dice que la creación anhela la manifestación de los hijos de Dios. Yo decía, ¿y cómo será eso? Y ahora, con este aspecto de la comida kosher, podemos entender que cómo yo puedo elevar la creación. Cuando yo la consumo, me da energía y a través de esa energía puedo cumplir mandamientos. O sea, me levanto en la mañana con la energía que el Eterno me da a través de esta alimentación para poder cumplir mandamientos. Pero ¿qué pasa si yo no cumplo mandamientos? Mantengo ese círculo de una naturaleza caída, de la maldición de la tierra desde Adán. Entonces, vemos que la alimentación kosher tiene varios aspectos. Bien, pero también con la alimentación kosher, el Eterno nos enseña las bendiciones. Dice que tenemos que dar gracias, ¿cierto?, por todo al Eterno. ¿Qué nos diferencia a nosotros del resto de las personas o del resto de los animales? Que todos llegan y comen. No sé si a ustedes les ha pasado. A mí ya, como cuando uno se acostumbra a dar gracias por los alimentos, llegas a un lugar y sirven y todos empiezan a comer y dices, ¡ay, pero para! Demos la gracia por lo menos! O sea, porque uno ya comienza a tener un hábito de que el acto de comer no es simplemente algo de satisfacerme en el momento, sino que comienzo y agradezco al Eterno. Y dentro de nuestro pueblo tenemos oraciones que son para los alimentos. Y uno puede decir, pero yo puedo orar como a mí me gusta, ¿para qué tengo que hacerlo como ellos lo hacen? Esta porción se llama re'e, que es en singular, observa. Y después la maldición o las consecuencias vienen en plural. Lo mismo pasa con el Shema. Oye Israel, singular y después plural. Porque el Eterno nos tiene que enseñar a ser uno primero. Y eso es lo que más nos cuesta a nosotros, que venimos de un contexto, sobre todo del cristiano evangélico, donde cada uno ora como quiere, ¿cierto? Y para nosotros esa era libertad. No, yo tengo la libertad de orar y me gusta y siento que es así. Y no me gustan los moldes porque yo siento. Somos bien sensoriales. Entonces lo que a mí me gusta en el momento y lo que me siento bien y así oro a Dios. Y no estamos acostumbrados a ser cuerpo, unidad,
a orar todos en unánimes, ¿cierto? Y eso quizás sí lo tienen, por ejemplo, los cristianos católicos. ¿Ustedes han ido alguna vez a una misa católica? Yo cuando chico asistí a un par de misas católicas, me dio por ir a la iglesia una vez, no sé por qué, solo iba. Y como nadie me enseñaba nada, estaba sentado y de repente el cura decía algo y todo, ¡ah!, repetía y la gente decía cosas. Yo, ¿qué dijeron? Que me quedé atrás, no sabía que estaban hablando. Pero el católico tiene esa costumbre de orar en conjunto, en repetir. Lo mismo que el judío. El judío, el rabino dice algo y todos dicen, ah. Pero nosotros los evangélicos no tenemos esa costumbre, porque estamos acostumbrados a cada uno orar a su manera, en su forma. La idea de las bendiciones es que todo el pueblo sea unánime en darle gracias a Dios por un alimento. Entonces, desde esa perspectiva se instauran algunas bendiciones básicas. Por ejemplo, está la bendición del pan, que es de las más conocidas, que hacemos en casi todas las tradiciones. ¿Quiénes entran dentro de esta bendición? Dice panes, baguette, jalá, matzá, pampita, panecillos elaborados con cualquiera de los 5 cereales que conocemos, ¿cierto? El trigo, la cebada, el centeno, la avena, la espelta. Cuando se consume una comida que incluye pan, comienza con el lavado, pronunciando la bendición Amotzi y comiendo un trozo de pan. La bendición Amotzi cubre todo lo que usted consuma como parte de la comida, excepto el postre y el vino. O sea, si yo tengo una mesa llena de comida y tengo pan y hago la bendición del pan, eso ya bendice todo. No es necesario hacer otra bendición. ¿Se fijan? Por eso en las festividades nosotros siempre bendecimos el pan y después pasamos a cenar y no hacemos otra oración, po. No es que, oye hermano, ahora vamos a orar por el alimento para que ustedes coman. No, porque ya se bendijo el pan. Y cuando ya se bendice el pan, que es el lejem, bendice todos los alimentos. ¿Se fijan? Y la bendición está acá. Después le puedo compartir esta lámina. Baruch atah Adonai, los que no me leja hablana, motzilejen min haaretz. Bendito eres tu eterno, Dios nuestro, Rey del universo, que saca el pan de la tierra. Y tiene una conexión con Yeshua también, el pan vivo del cielo. Bendición mesonot. Ahora, el mesonot es parecido a la motzi, pero son productos de los mismos cereales, pero en este caso vendrían siendo pasteles, cereales, galletas, pastelitos, donas, pasta. Si están hechos de uno más de los 5 granos enumerados, es la primera bendición. Generalmente estos no son horneados, pueden ser fritos, pueden ser hechos al sartén. En ese caso hacemos la bendición mesonot, que es lo mismo, Baruch atah Adonai, los que no me leja hablar. Generalmente hasta acá es lo mismo. Después, Boré miné mesonot, quien creó diversas clases de alimentos. Y ahí tenemos todos los que nos gustan los dulces. Ahí hacemos la bendición mesonot. Después tenemos el vino, ¿cierto? Que es también muy conocido, el Boré peri agefen, el fruto de la vid. Tenemos, ahí hay una, depende de la tradición, los sefardí dicen agafen y los askenazí dicen agefen. Cambia una vocal, pero depende de la tradición más simplemente. Se puede decir, si es más sefardito, más español, lo podríamos decir agafen o agefen, como sea. Pero es simplemente cambia una vocal por la tradición. Bendición de las frutas, tendríamos la bendición aetz, que es para todas las frutas de árboles permanentes, como manzana, naranja, durazno, incluso si estas frutas están secas, también pueden ser las uvas, las pasas, los frutos secos, excepto las cacahuates, que son los manís, porque son legumbres. Hacemos la bendición Boré peri aetz, aet que es del fruto, quien creó el fruto del árbol. Ahí tenemos un fruto. Las verduras, tenemos la bendición Adamá de la tierra, dice para todas las verduras, hortalizas de la tierra, cacahuates, legumbres y algunas frutas, esto me llamó la atención, el plátano, el melón y la piña, no se consideran árboles, sino que se consideran plantas, porque creo que duran una cosecha, después no siguen más. Entonces, hasta esto los rabinos lo estudiaron y dijeron, no, esto es planta, entonces lo vamos a considerar Adamá. Y lo mismo, Boré peri Adamá, quien creó el fruto de la tierra. Y la bendición Sheakol, que es la más general, la bendición sobre todos los demás alimentos. O sea, todo lo que no calza dentro de lo primero, decimos bendición Sheakol. Productos lácteos,
huevos, pescados, líquidos, carnes, hongo, todo lo demás que no incluye las primeras 5 bendiciones. Así yo tomo un cafecito, digo la bendición Cheakol. Baruch atah Adonai Eloheinu melech haolam, Cheakol Niyah Bidbaro. Por cuanto cuya palabra fue todo creado, o creaste todo por tu palabra. Y al final, ahora tenemos la bendición al final, que es el Birkat Hamazon, ¿cierto? Bendito eres tú, eterno Dios nuestro, soberano universo, el Dios cuya bondad nos alimenta y por a tanto a nosotros como a todo el mundo, con gracia, benevolencia, holgura, misericordia, Él proporciona el pan a todas las criaturas, porque su benevolencia es eterna y su inmensa bondad nunca nos faltó ni nos faltará jamás el sustento, pues Él alimenta y sustenta todo. Su mesa está preparada para todos, Él prepara el alimento y sustento para todas las criaturas que Él creó con su misericordia y inmensa bondad, tal como está escrito: abre tu mano, satisface el deseo de todo ser vivo, bendito eres tú eterno que sustenta a todos. Es la bendición, el Birkat Hamazon, que la hacemos al final. Generalmente nosotros acostumbramos solamente a dar una bendición inicial, pero la Torá nos da una bendición cortita, al principio se fijan es como cortita, y al final es más extensa. Bueno, ¿cómo estamos con el tiempo? Ay, nos pasamos, Ramón. Me pasé mucho, no me di cuenta. Bueno, acá hay varios temas, los vamos a nombrar sí, muy rápidamente, que generalmente se discuten, que Yeshua abolió todo esto, abolió el kashrut, que podemos comer de todo. Tenemos en Mateo 7, nos habla del lavado de manos, ¿cierto? Cuando vieron a algunos de sus discípulos, dice la Escritura, que algunos de sus discípulos estaban comiendo sin lavarse las manos. O sea, no dice que todos los discípulos, no dice que Yeshua estaba comiendo, sino que algunos. Acá hay como dos opciones. O todos estaban comiendo y ellos faltaron solamente lavarse las manos, o ellos iban caminando y un grupito de discípulos sacó una colación y se puso a comer al final así sin lavarse las manos. Puede ser. Pero en sí esta discusión no tiene que ver con que Yeshua ahora nos permitió comer de todo, porque no es el contexto. El contexto era el lavado de manos. Y el contexto era la hipocresía del momento. O sea, Yeshua le dice, ustedes están en adulterio, en robo, en homicidio, y me molestan porque 2 discípulos no se lavan las manos. Eso es en fin la confrontación. O sea, hay una hipocresía. Después hay otra parte que Yeshua le dice, ustedes cuelan el mosquito, pero se les pasa el camello. O sea, le está diciendo, ¿saben qué? Se están preocupando de las cosas más chicas y tienen la embarrada detrás con otras cosas grandes. Eso era lo que le molestaba, pero en ningún momento él dijo, ahora pueden comer cerdo, no sé. Bueno, no voy a comentar para no ser ofensivo, pero hay cosas que tienen que ver con comprensión lectora simplemente. Y a veces uno entiende lo que quiere. Si yo quiero comer cerdo, voy a entender que Yeshua me dejó comer cerdo. Simplemente eso. Después está la visión de Pedro, que ocurre 10 años después. Pedro dice, nunca he comido nada impuro, ¿cierto? Pero como si Yeshua le hubiera enseñado hace 10 años atrás y hubiera hecho limpio todo alimento, eso no hubiera pasado. Pedro hubiera dicho, qué rico, ¿cierto? Menos mal que Yeshua ya nos liberó de esto y podemos comer. Pero él no reacciona así. Y después en Romanos también está el tema de los débiles y los fuertes, que también se discute que no hay que molestar al hermano porque come, porque no come, que ahora el Padre Eterno todo es considerado apto, que está en Romanos, pero eso también totalmente sacado fuera de contexto, porque acá en Hechos 11 nos habla que en ese momento había una hambruna que profetizaron, habla de unos profetas donde dice, ¿sabe qué? Viene una hambruna y va a quedar la escoba, y ese es el contexto de Romanos 14, cuando ya estaba la hambruna. ¿Y qué pasaba? Y en 1 Corintios 8 nos habla de que habían alimentos que eran kosher, pero habían sido sacrificados a ídolos. Entonces, era una vaquita, pero que al ser faenada, fue faenada en un templo de un dios. Entonces, ¿qué hago? Era mi pregunta. ¿Lo como o no lo como? Es kosher, pero fue sacrificado a ídolo. Y ahí Pablo le dice, ¿sabe qué? Estamos pasando crisis, estamos en hambruna, coman, porque en realidad esos ídolos no existen. No se preocupen de eso, si esa cuestión es pura mentira. Así de simple, preserven su vida. Están comiendo kosher. Es que y claro, y ahí habla de los débiles en la fe y los fuertes en la fe. Y débiles le llaman a aquellos que no querían comer porque habían sido sacrificados a ídolos, y los fuertes en la fe lo que decían, ¿sabes qué? En realidad vamos a preservar la vida.
Y Pablo le dice, ¿sabe qué? Los que mueren, mueren para Dios. Y los que viven, viven para Dios. Así que quédense tranquilos. Y esa es la discusión. Pero en ningún momento ahí está hablando de que podemos comer cerdo. ¿Se fijan? Son cosas totalmente fuera de contexto. Y después 1 Timoteo dice, el Espíritu dice claramente que en los últimos tiempos algunos abandonarán la fe para seguir inspiraciones engañosas y doctrinas diabólicas. Tales enseñanzas provienen de embusteros hipócritas, tienen conciencia endurecida, prohíben el matrimonio y no permiten comer ciertos alimentos que Dios ha creado para los creyentes. Ahí entramos nosotros. Supuestamente para los cristianos nosotros somos esos apóstatas que ahora no dejan comer. Todo. Conocedores de la verdad. Coman con acción de gracia, porque todo lo que Dios ha creado es bueno y nada es despreciable si se recibe con acción de gracia. ¿Ve? Lo que les dije, podemos comer cerdo mientras demos acción de gracia. Pero después dice, pues la palabra y la oración lo santifican. ¿Qué santifican un alimento? Primero la palabra. ¿Y qué dice la palabra? Esto es santo. Y después la oración, las bendiciones que recién les dije. Esto santifican un alimento. ¿Se fijan? Y con eso cerramos. Shabbat Shalom. Espero que haya sido de bendición. Shabbat Shalom. Amén. Shabbat Shalom.